Hola a todos, hoy os voy a llevar conmigo a mi rutina diaria en Disney Dreamlight Valley y os voy a ir diciendo todo lo que yo hago diariamente y también pues los días que tengo menos tiempo, qué cosas hago y si tengo más tiempo pues qué más añado, ¿no? A esta rutina. Pero hay bastantes cosas que intento hacer cada día que entro al juego, así que os voy a llevar conmigo a hacerlo todo. Lo primero que hago es mirar las 3 tiendas de Gilito. Como sabéis, cada día cambian los objetos. Yo en esta ya he entrado, pero como tengo los 2 DLCs, voy a ir a las otras 2 a mirar lo que venden y comprarme lo que no tengo. Siempre me compro todo lo que no tengo, todo. Así cada vez voy consiguiendo más la colección de objetos y cosas que existen en el juego, ¿no? Voy a la otra tienda de Isla Eternidad, a ver si hay algo guay. Este ya lo tengo. No lo tengo, siempre con los muebles estos, pero bueno, yo me los compro todos, da igual. La ropa también me suele faltar y me la compro toda. Y subo para arriba, que normalmente las cosas las suelo tener, pero bueno, por mirar que no sea. Es verdad que las paredes nunca las tengo, pero los muebles y tal, últimamente estoy teniendo muy mala suerte y ya... O sea, y me salen siempre repetidos. Ni siquiera los de Alicia, que son nuevos, me están saliendo casi, así que nada. Pero bueno, hay que tener esperanza, que luego de vez en cuando sale alguna cosa chula. ¡Oh! ¿Y esta locura? Pues no lo tengo, esta cosa gigante de Wally. No la había visto en mi vida. A ver, puede ser interesante de poner, yo qué sé, según la zona que decores. Gracioso. Y ayer me salió una fuente muy chula, tengo que decir. No lo he dicho, pero vamos, para saber si lo tienes o no, es con el puntito rojo. Si sale el punto rojo es que no lo tienes. En la siguiente tienda lo vais a ver también. Vale, y vamos a ver la de la vaguada de los cuentos. A ver si aquí hay algo interesante. Esta vez me apetece empezar por la parte de arriba, que quiero ver si hay algo guay. Una cama que no tengo, ¿vale? Genial, gracias, mármol blanco. Es lo mismo, algunas veces se repiten los objetos, la verdad, de las otras tiendas. Pero bueno, esto ya lo tengo. Esto ya no la tengo, claro. Esto ya lo tengo también, pero a veces si el objeto es muy guay lo compro otra vez para tener otra copia por si un día quiero decorar algo. Todas estas lámparas ya las tengo también, así que me faltan pues los suelos. Hoy no he tocado nada muy chulo, excepto el cartel ese de Wally. Una vez he mirado ya las tiendas, voy a mirar los tenderetes de mi valle, que como sabéis cada día van cambiando también las cosas que venden en los puestos. Yo tengo aquí esta zona de mercado en la que tengo los puestos pues, de Kristoff, de Aladdin y de las flores de bestia. También tengo el de Goofy y el de Tiana, pero en esos dos no compro a no ser que lo necesite, que no suele ser el caso. Entonces es verdad que a Kristoff aquí le suelo comprar todo, por lo general. Le suelo comprar arena, madera, cristal, viales vacíos no, porque no hace mucha falta, y carbones tampoco, porque son infinitos. Y bolas de nieve a veces le compro, a veces no, porque también tengo muchas. Pero nunca está de más acumular pues, gemas y materiales, porque luego cuando quieres decorar o lo que sea, preparar alguna cosa de una misión y tal, y no tienes, es un rollo. Así que yo me lo compro todo cada día y lo voy guardando. Y también cojo las flores, claro, porque desde que esta bestia te da las rosas, que son muy útiles, además de que las flores sirven para hacer cosas, las rosas rojas, para dar regalos a los vecinos y subir de nivel rápido, van muy bien. También iría a la boutique de Daisy a hacer el desafío si estuviéramos en Camino de Estrellas, que te suele pedir pues que hagas el desafío diario, por ejemplo, pues lo haría también ahora, a veces lo hago, a veces no. La verdad que soy un poco vaga con esto, pero bueno, es una cosa que también cambia diariamente y está bien ir completándolo porque al final esas monedas sirven para coger objetos de toque de magia. Luego también busco si hay alguien que quiere jugar al revuelve monedas, como Yasmín, por ejemplo, que había visto que era ella, y hago la partida del día. Siempre hay como un vecino al día, creo que es solo uno al día, por eso, que tiene el bonus y cuando ganas a revuelve monedas te da el doble de puntos. Entonces yo pues suelo hacer esta sola y ya está, no juego más. Pero si veo al del bonus por ahí, pues lo hago. Yo normalmente gano al juego, tengo un vídeo que os voy a dejar por aquí arriba explicando qué hago yo y, o sea, como qué hago con este equipo, que siempre uso el mismo, y cómo hago yo para ganar más o menos algunos tips que a mí me sirven. Vale, ya he ganado la partida, entonces me da 6 puntos en vez de 3. Y pues nada, yo voy por aquí, por el 260, pero aún me queda mucho para conseguir. Pensad que todo esto yo lo hago basado en mi prioridad y lo que yo estoy intentando completar ahora. Yo en cuanto a misiones no tengo tampoco muchas, pero tengo que desbloquear unas cuantas subiendo de nivel a los vecinos. Y pues entonces una de mis prioridades es subir de nivel a las habitantes que no estén al nivel máximo. Por ejemplo, el gato, Mérida, no me quedan muchos, pero bueno, tengo que traer a Timón y Pumba. Entonces,
yo les suelo poner cosechar para subirles de nivel y cojo a uno y me voy a mi isla flotante. Ahora os enseño para qué. Una de las cosas que más amistad sube es cosechar, entonces yo cosecho aquí mi huerto de calabazas prácticamente cada día, quizás no todos, pero prácticamente cada día, y me le sube, pues al gato lo tengo puesto para cosechar. Entonces los vecinos que consigo nuevos intento ponerles cosechar y así pues les subo más rápido, pero luego también hago otras cosas aparte para subir amistad diariamente. Una vez he terminado de cosechar las calabazas, antes de ir a plantarlas y tal, como tengo aquí mis cofres, lo que hago es mirar en todos mis almacenamientos si hay alguno de los regalos favoritos de los vecinos que quiero subir de nivel, ¿vale? Como ahora en todas partes ya te sale ahí abajo, aquí abajo el regalo, o sea, para quién es un buen regalo, yo sé a quién le falta subir de nivel, entonces voy mirando todos mis cofres para coger lo que necesito y hacer regalos favoritos a la gente, los 3 del día concretamente. Por ejemplo, Eva, no la tengo al nivel 10, Gastón tampoco y ni Flynn tampoco. Aquí ya estaríamos. Voy al siguiente. No, nada. El gato aquí volando. No, este es Mushu. Mira, Mérida, por ejemplo, tampoco la tengo al nivel 10, así que me cojo una rama. Eva quiere esto, vale, perfecto. Mike Wazowski tampoco tengo al nivel 10. De piedras también quieren, gemas suelen querer también, regalo. Vale, y bueno, miro también cosas de los DLCs, porque normalmente cuando desbloqueas el DLC te empiezan a pedir cosas de eso. Así que sí, Oswald tampoco lo tengo al 10. Vale, esta la quiere Eva. Los de Eva creo que ya tenemos todos. No. Mira, el gato, genial, que está conmigo, aunque vengo a acosar del regalo, quiere esto. ¿Veis cómo piden cosas de los DLCs que acabas de desbloquear? Mike Wazowski quiere un fragmento de rana. Vale. Entonces, una vez hecho esto, lo último que hago para subir amistad es irme a los restaurantes a ver si alguien quiere comida. Pero primero me he venido aquí a las tierras olvidadas a vender mis calabazas que acabamos de cosechar porque ocupan un montón, si no, en mi inventario. Entonces las vamos a vender todas. Esto también lo quiero vender y esto también. Y le compro ya las que vamos a plantar después, que yo planto 97. Como sabéis, tengo aquí en la plaza los 2 restaurantes. Voy a ir al de Tiana mismo primero, aunque bueno, están aquí los dos. Como ninguna de ellas dos la quiero subir de nivel, pues no voy a hacer esa comida, así que voy al restaurante de Remy. Yo solo sirvo a los clientes si quiero subirles de nivel o si en el camino de estrellas pues me lo piden, pues claro, entonces sí. Vale, veamos. Ni Rapunzel ni Kristoff le quiero subir de nivel y a Nala tampoco. Así que lo único que voy a hacer es mirar aquí las comidas que son regalos favoritos para los que yo quiera subir de nivel. Por ejemplo, Oswald quiere esto. Ah, me falta el caracol. Bueno, pues no lo voy a poder hacer. Otro día será, o puedo ir a buscar un caracol si tuviera tiempo. Pero bueno, voy a seguir mirando. El gato quiere galletas saladas, genial. Flynn quiere crema de puerros. Pues normalmente, como no la tengo desbloqueada, yo lo que hago es buscar la receta y lo hago. Y así también desbloqueo recetas. Es literalmente un puerro esta comida, o sea... Ahora es cuando no tengo puerros, ya veréis. Ah, vale, sí, ya está, tal cual. Esto era la crema de puerros, o sea... Vale, eso lo quiere Flynn. Vamos a seguir bajando. Mike Wazowski quiere dulce helado de piña, que es con piña y slush. Vale, pues vamos a coger slush y una piña. ¡Ole! Vale, y esto lo he hecho como con todos los que he podido más o menos. Y ahora se lo tengo que ir a buscar a esta gente pues para darles los regalos pues eso, que he preparado para ellos y subirles de amistad. Le doy sus regalos favoritos. Tengo algo para ti, Anguila Eléctrica. Se acerca de nivel 7 y a Oswald le va a dar una nueva misión. Tengo un regalo. Y a ver, paraíso blanca, porque la otra comida no la he podido hacer. Pero bueno, como los regalos suben tanto, si vas haciendo esto cada día, se sube muy rápido de amistad. Y yo cuando están ya en el nivel 9 a la mitad o al 9 al principio, les regalo rosas o cristales para ya subir directos al 10 y pues completar la misión. ¡Ah, el gato! Y completar, pues, para hacer la misión del nivel 10, completar más rápido el último nivel. Al gato le hemos hecho galletas saladas y fondue ácida de grosellas peruanas. ¿Veis? Ya le he dado sus 3 regalos al gato y así pues como con todos los otros, con Mike Wazowski y todo eso. Como Gastón parece que va a subir ya al nivel 9, aquí quizás mañana le doy sus regalos y ya empiezo a regalarle rosas y cristales. Entonces le doy otra vez a Tengo algo para ti, aunque ya le haya dado los favoritos, y le doy o bien rosas de estas o bien cristales. Yo creo que subirle el nivel entero 9 al 10 me va a llevar más de 30 rosas. Quizás me tendría que gastar unas pocas más. Cristales sube más rápido, pero con esto en conjunto
quizás sí que conseguiría subirle al nivel 10, pero yo prefiero esperarme a que esté el nivel 9 como a la mitad y empezar a darle ya regalos a tope para ese día ya subirlo al 10. También he subido a Eva al nivel 9, está un poco igual que Gastón, así que guay porque los del primer DLC ya estoy consiguiendo llevarlos al nivel 10 a casi todos, me falta este último regalo. Una vez ya he dado todos los regalos, antes de irme a plantar las calabazas, voy a buscar el cofre de piedras lunares que sale diario, que nos da 50 piedras lunares. Entonces yo me suelo poner en el modo construir y me pongo a buscarlo así. La verdad que a veces no lo encuentro y tengo que recorrerme los biomas a pie, pero en principio se debería de ver, entonces me los miro así por encima. Algunas veces puede que tengáis más de un cofre porque algún día pues no lo habéis recogido y se acumulan en el valle hasta 3 cofres a la vez. Así que si han pasado 3 días sin recogerlo, empezaréis a perderlos. Así que yo os aconsejo que en ese caso lo busquéis sí o sí lo primero que hagáis. Mirad, he encontrado 2. Tengo 2 aquí en la playa porque claro, es verdad que aquí no suelo mirar, no sé por qué me olvido de esta isla. Y algún día pues no lo habré cogido. Pues vámonos, 100 piedras lunares hoy que me van a dar. Uy, estoy yendo muy lenta ya, vamos a comer. ¡Ole, qué guay! Mira, qué sorpresa haber encontrado 2, ¿eh? Genial. A veces te sorprendes. Pero vamos, que tiene que estar sí o sí, ¿eh? Si no lo encontráis, buscad, porque está. Entonces ya me voy a plantar las calabazas y dejar el cultivo listo ya para que él solo se riegue y bueno, lo riego, pero que si mañana no está listo, pues ya lo regaré otra vez. O sea, lo de las calabazas quizás lo hago cada 2 días, no cada día, depende de si han crecido o no. Y bueno, esta sería como mi rutina diaria en el Disney ahora mismo. Es cierto que si tuviera más tiempo seguramente me pondría a alimentar a las mascotas de los biomas porque me faltan muchísimas por hacerme amigas de ellas y pues también me pondría a quitar espinas o a pues eso, cosechar cosas o sacar cosas que me molestan, decorar, si eso, hacer misiones obviamente en algún momento, pero esto es lo que hago si tengo poco tiempo y solo voy a entrar este rato. Esto es lo que haría, incluso algunas partes me las saltaría. Para mí, la prioridad que si juego 5 minutos al día tendría que hacer sí o sí es encontrar el cofre, mirar las tiendas y lo demás pues se podría pasar, más o menos. Eso es lo que siempre haría así como prioritario si solo entro 10 minutos ese día o durante varios días. Lo demás, bueno, pues mira, puede dejarse y ya se hará después. Pero eso, y si da tiempo a comprar las cosas de los tenderetes de Kristoff y Aladdin para ir acumulando, perfecto. Entonces, esto es como lo que yo hago ahora porque mis prioridades son esas. Más adelante pues ya cambiaré y quizás hago primero lo de las mascotas o ya veré, ya haré otro vídeo. Pero yo espero que este vídeo os haya servido también para organizaros un poco o pensar en pues lo que queréis hacer vosotros. Me encantaría saber en comentarios cuál es vuestra rutina o qué es lo que soléis hacer si entráis pues 10 minutos solamente. Cuáles son las cosas que sí o sí hacéis siempre. Y pues eso, os voy a leer. Así que voy a dejar por aquí el botón de suscribiros por si no estáis suscritos y queréis ver más cosas de Disney, de Animal Crossing y tal, que es lo que suelo jugar. Y también algún otro vídeo del canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo. ¡Adiós!